En la graduación, todos aplaudían a la amante de mi marido, hasta que mi abogado y yo acabamos con la fiesta. Yo era una mujer fuerte, decidida, que había construido con mucho esfuerzo una pequeña empresa familiar aquí en Valencia. Trabajaba duro, no le temía a los desafíos y siempre tendía la mano a quien lo necesitara. Así era como me veía, alguien que marcaba la diferencia. Pablo, mi marido, era mi socio en ese negocio. Un hombre tranquilo, de voz suave, siempre con la palabra justa en la punta de la lengua. Cuando llegábamos a reuniones, él sabía exactamente qué decir para tranquilizar a los clientes. Tenía una forma especial de hablar, una elegancia natural que complementaba mi determinación. Sara, eres incansable, decía siempre que me veía trabajando hasta tarde en la oficina. Pero eso es lo que más admiro de ti. Conversaciones como esa me hacían sentir que, incluso con nuestras diferencias, teníamos algo especial. Pablo nunca fue de grandes demostraciones románticas, pero siempre supo valorarme con palabras. Y yo, que siempre fui más práctica que soñadora, creía que eso era suficiente. Fue en una de esas tardes tranquilas, mientras revisábamos los contratos de la empresa, cuando Pablo mencionó algo que cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Estaba organizando unos papeles cuando, de repente, suspiró y dijo: Sara, me acordé de algo que me preocupa. ¿Qué pasa? Pregunté sin apartar la vista de la hoja de cálculo. Es sobre Marta. ¿Recuerdas que ya te hablé de ella, verdad? Asentí con la cabeza, aunque no recordaba bien los detalles. Es como una sobrina para mí, continuó Pablo, con ese tono cariñoso que siempre usaba cuando hablaba de la familia. Fue criada por mi tía Pilar, allá en Murcia. Una chica humilde, soñadora, y completamente sola en el mundo desde que mi tía murió. Dejé de escribir. Había algo en su voz que me conmovió. Siempre quiso estudiar Derecho, Sara. Tiene el sueño de graduarse, de construir algo en la vida. Pero no tiene apoyo financiero de nadie. Imagínate, una joven inteligente, con tanto potencial, y sin poder cumplir su sueño por falta de dinero. Conocía a Pablo desde hacía años, sabía reconocer cuando algo realmente le afectaba. Y en ese momento, me di cuenta de que la situación de Marta lo preocupaba de verdad. ¿Cuánto cuesta la carrera? Pregunté, ya sabiendo a dónde quería llegar esa conversación. No es poco, respondió, dudando. Son 5 años en una universidad privada. Hice los cálculos, sería una inversión considerable. No dudé ni un segundo. Me levanté de la silla y fui hasta él. Pablo, si ella es importante para ti, también lo es para mí. Vamos a ayudarla. ¿Estás segura, Sara? Es mucho dinero. Tenemos cómo, respondí con firmeza. Y más importante que eso, tenemos la oportunidad de cambiarle la vida a alguien. No voy a dejar que una joven abandone sus sueños por falta de apoyo. Vi el alivio en sus ojos. Pablo se levantó y me abrazó. Gracias, amor. No te imaginas el bien que esto le hará. En ese momento, sentí una paz inmensa en el corazón. Siempre he sido así, cuando veía a alguien necesitado de una oportunidad, no podía quedarme de brazos cruzados. Había algo profundamente gratificante en saber que nuestro trabajo duro podía ofrecerle un mejor futuro a Marta. Voy a hacer la transferencia esta semana, dije, volviendo al computador. ¿Tienes los datos de la universidad? Voy a encargarme de todo, respondió Pablo, y noté una sonrisa genuina en su rostro. Esa noche, mientras cenábamos en casa, Pablo me contó más sobre Marta. Habló de lo estudiosa y dedicada que era, de cómo la muerte de su tía había sido un golpe muy duro para ella. Cuanto más hablaba, más convencida estaba de que estábamos haciendo lo correcto. Se va a emocionar mucho cuando se entere, dijo Pablo. Nunca ha tenido a alguien que creyera tanto en su potencial. Eso es lo que hacemos por quienes amamos, respondí, sirviendo más vino. Damos oportunidades. Transferí el valor total del curso al día siguiente. 5 años de derecho, pagados al contado. Era una suma considerable, pero nuestra empresa iba bien, y sabía que esa inversión valdría la pena. No solo por los estudios, sino por toda la diferencia que haríamos en la vida de una joven. Pablo se puso radiante cuando le conté que el pago ya había sido procesado. Marta comenzará el próximo semestre, dijo. Cambiaste su vida, Sara. Literalmente. Sentí un orgullo genuino. No había mejor sensación que saber que estaba siendo instrumento de una transformación positiva en la vida de alguien. Marta tendría su oportunidad, su futuro, su independencia. Y yo, Sara, había hecho eso posible. Jamás podría imaginar lo que realmente ocurría detrás de aquella historia aparentemente tan noble. Mientras cuento esta historia de venganza, comenta ahí tu ciudad, tengo curiosidad por saber desde dónde me acompañas.
Lo que no sabía en ese momento era que estaba siendo utilizada de la forma más cruel posible. Marta no tenía ningún lazo con la familia de Pablo. Nunca fue criada por ninguna tía, nunca fue una sobrina adoptiva, nunca fue una joven desamparada luchando por un futuro mejor. Marta era la amante de mi marido. Pablo y esa mujer mantenían un romance secreto. Se veían escondidas, se reían de mi ingenuidad, planeaban un futuro juntos, todo financiado con mi propio dinero. La verdad es que no era solo una esposa engañada. Era la patrocinadora oficial de la traición. Cada euro que salía de nuestra cuenta para pagar los estudios de ella era un euro que sostenía la mentira. Cada vez que Pablo me agradecía por mi generosidad con la sobrina, me estaba agradeciendo por mantener a su amante. ¿Y Marta? Ella sabía exactamente el papel que desempeñaba. No era una víctima inocente siendo ayudada por una pareja bondadosa. Era una mujer que conscientemente participaba en una farsa elaborada, que aceptaba ser mantenida por la esposa del hombre con quien se acostaba. Sabía que cada libro que compraba, cada material de estudio, cada cuenta que pagaba, venía de mi trabajo, de mi esfuerzo. Pablo orquestaba todo con una maestría aterradora. Sabía exactamente cómo manipularme. Conocía mi tendencia a ayudar a quien lo necesitara, sabía que jamás le negaría apoyo a alguien de su familia. Usó mi propia bondad en mi contra, convirtió mi generosidad en un instrumento de su traición. ¿Cómo fue el primer día de clases de Marta? Preguntaba yo inocentemente durante la cena. Está muy agradecida, Sara, respondía Pablo, con esa sonrisa que yo interpretaba como cariño por la sobrina, pero que ahora sé que era satisfacción por haberme engañado una vez más. Dijo que eres un ángel en su vida. ¿Cuántas veces escuché eso? ¿Cuántas veces Pablo me contó cómo Marta hablaba bien de mí, cómo se sentía bendecida por tener mi apoyo? Cada gracias que ella mandaba a través de él, cada que Dios bendiga a Sara, era una mentira cuidadosamente construida para mantener la farsa funcionando. Habían creado una rutina perfecta. Pablo volvía a casa después de sus encuentros con ella, me contaba novedades sobre sus estudios, se mostraba preocupado cuando tenía exámenes, celebraba cuando aprobaba las materias. Yo, como una tonta, me emocionaba con cada logro de esa mujer, orgullosa de estar contribuyendo a su éxito. Sacó la mejor nota de la clase en Derecho Civil, me decía Pablo, y yo sonreía, satisfecha. Qué bien, nuestra ayuda está valiendo la pena, respondía sin saber que estaba financiando no solo los estudios, sino todo un estilo de vida cómodo que los dos llevaban a costa mía. Porque no eran solo las mensualidades. Durante esos años, Pablo siempre aparecía con pedidos extra. Sara, Marta necesita una computadora nueva para los trabajos de la facultad. Sara, necesita dinero para los libros del próximo semestre. Sara está pasando por dificultades y necesita ayuda con el alquiler. Y yo, siempre generosa, siempre dispuesta a ayudar, transfería el dinero sin cuestionar. Creía que estaba siendo como una segunda madre para esa joven, que le estaba brindando no solo educación, sino también dignidad y esperanza. La realidad era muy distinta. Marta no vivía en ningún cuartito modesto de estudiante. Tenía un apartamento cómodo, ropa cara, salía a cenas románticas con mi marido, viajaba con él cuando yo pensaba que estaba trabajando. Todo pagado por mí, que ni siquiera sospechaba que existía una segunda vida siendo construida con mi dinero. Lo más indignante es que no sentían ninguna culpa. Al contrario, creo que se divertían con la situación. Debía de ser emocionante para ellos, esa sensación de engañar al sistema, de conseguir todo lo que querían sin pagar el precio. Pablo tenía a la esposa responsable que manejaba los negocios y a la amante joven para divertirse. Marta tenía los estudios pagados y una relación sin compromiso. ¿Y yo? Yo tenía el honor de financiarlo todo. Durante 5 años, esta comedia se desarrolló sin que yo sospechara nada. 5 años de mensualidades, 5 años de ayudas extras, 5 años de mentiras elaboradas. 5 años en los que fui la idiota de la historia, la mujer que trabajaba duro para mantener su propia traición. Fueron cuidadosos, lo admito. Nunca dejaron pistas, nunca bajaron la guardia. Pablo seguía siendo el esposo atento en casa, Marta seguía siendo la sobrina agradecida a la distancia. La farsa funcionaba perfectamente, y probablemente habría seguido funcionando por mucho más tiempo. Hasta que algo cambió. Días antes de la graduación que yo había hecho posible, Pablo decidió que ya no necesitaba fingir. La máscara estaba a punto de caer, y con ella, todo mi mundo iba a derrumbarse. Comenta ahí si alguna vez oíste hablar de amantes con un descaro como este. Faltaban apenas unas semanas para la graduación de Marta cuando Pablo mostró su verdadera cara. Era una tarde de martes, lo recuerdo perfectamente. Yo estaba en la oficina, revisando los últimos contratos del mes, cuando él llegó a casa más temprano de lo habitual.
Escuché sus pasos en la sala, y luego apareció en la puerta de mi oficina. Sara, tenemos que hablar. Algo en su tono me hizo levantar la vista de inmediato. Pablo estaba serio, con una expresión que nunca le había visto antes. Frialdad. Determinación. Claro, respondí, guardando el archivo. ¿Qué pasó? Se sentó en la silla frente a mí, cruzó las piernas y me miró directamente a los ojos. Quiero el divorcio. Las palabras salieron de su boca como si estuviera pidiendo un vaso de agua. Sin emoción, sin dudar. ¿Cómo? Pregunté, creyendo haber escuchado mal. Quiero el divorcio, Sara. Ya no te amo. Es mejor que sigamos caminos distintos. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Sentí como si alguien hubiera quitado el suelo bajo mis pies. Después de todos esos años, después de todo lo que construimos juntos, él estaba ahí, frente a mí, destruyendo nuestra vida con la misma frialdad con la que cancelaría un contrato comercial. Pablo, pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Logré preguntar, sintiendo como las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. No pasó nada. Simplemente ya no siento nada por ti. No quiero más esta vida. Pero tenemos la empresa, tenemos planes, tenemos... No tenemos nada, me interrumpió. Ya lo decidí. Me voy de casa hoy mismo. Me levanté de la silla, desesperada. Eso no podía estar pasando. No así, no de repente. Pablo, por favor, hablemos. Si hay algún problema, lo resolvemos. ¿No tiene que ser así? Comencé a llorar. No podía entender cómo una persona a la que amaba, que había compartido la vida conmigo durante tantos años, podía ser tan cruel, tan fría. No hay nada que resolver, dijo, levantándose también. Ya está decidido. Por lo menos dime que hice mal. Dame una oportunidad de... Sara, basta. Me miró como si fuera una desconocida. Como si todos esos años juntos no significaran absolutamente nada para él. Voy a recoger mis cosas. Y se fue. Simplemente se fue, dejándome allí, sola, destruida, sin entender nada de lo que había pasado. El silencio que quedó en la sala fue ensordecedor. Estaba en shock, intentando procesar que mi vida acababa de derrumbarse en 5 minutos. Lloré durante horas. No podía trabajar, no podía pensar en nada más que en esas palabras, ya no te amo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un hombre que siempre me trató con cariño, que me agradecía por mi generosidad, que había construido una vida conmigo, podía simplemente decidir que ya no sentía nada? 2 días después, aún sin poder aceptar aquello, tomé una decisión. No podía dejar que todo terminara así. Tenía que entender, tenía que confrontarlo, tenía que luchar por lo que habíamos construido. Descubrí dónde se estaba quedando, un apartamento en el centro de la ciudad, y fui tras él. Cuando llegué al edificio, subí hasta el 3er piso con el corazón acelerado. Toqué la puerta, decidida a no salir de allí sin una explicación decente. La puerta se abrió. Pero no fue Pablo quien me recibió. Fue Marta. Solo que no era la Marta tímida y agradecida que yo imaginaba. Era una mujer completamente diferente. Segura, irónica, con una sonrisa provocadora en el rostro. Estaba en bata, claramente cómoda en ese ambiente. Mira nada más quién apareció, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Yo vine a hablar con Pablo, logré decir, todavía intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres con él? Marta, no entiendo qué estás haciendo aquí. Ella se rió. Una risa fuerte, burlona, que me heló por dentro. ¿Todavía no lo entendiste? Está conmigo. Siempre lo estuvo. Solo serviste para pagar la cuenta. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. En ese momento, todo cobró sentido. La historia de la sobrina, el curso pagado, los años de ayuda, todo era mentira. Pablo, grité, intentando pasar por ella. Él apareció justo detrás de Marta, sin camisa, con la misma expresión fría que había usado conmigo 2 días antes. No dijo nada. Solo se quedó allí, parado, presenciando la escena. 5 años, Pablo, grité, con las lágrimas corriendo por mi rostro. 5 años pagando la universidad de tu amante. Marta se rió aún más fuerte. Gracias por los libros, Sara. Gracias por el apartamento, por la ropa, por los viajes. Ah, y sobre todo, gracias por ser tan idiota. Eres una... ¿Una qué? ¿Una aprovechada? ¿Una oportunista? Se acercó a mí, con la sonrisa cruel aún en el rostro. Soy alguien que supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. A diferencia de ti,
que trabajaste como una burra para mantener tu propia traición. Pablo seguía en silencio, solo observando. Era como si estuviera viendo una obra de teatro, no participando en la destrucción de la vida de una persona que estuvo a su lado durante años. Se van a arrepentir, dije, intentando recuperar la dignidad. Los dos se van a arrepentir. Ah, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Llorar un poco más?, provocó Marta. Salí de allí humillada. Me habían usado, me habían engañado. Pero aún no había demostrado de lo que era capaz. Y ellos iban a descubrir que se metieron con la persona equivocada. Pocos días después de aquella humillación, me presenté en la Universidad Complutense de Madrid. Pero esta vez no estaba sola. A mi lado caminaba Miguel Santamaría, mi abogado, un hombre experimentado que conocía bien este tipo de situaciones. Cruzamos el campus con paso firme, directo a la administración. Buenas tardes, le dije a la secretaria. Soy Sara Martínez y necesito los registros financieros de la alumna Marta Vega. La mujer me miró con extrañeza. Lo siento, pero esos registros son confidenciales. ¿Es usted familiar de ella? Miguel se adelantó, colocando una carpeta sobre el mostrador. Soy el abogado de la señora Martínez. Ella es la persona que financió íntegramente los estudios de la alumna Marta Vega durante los últimos 5 años. Tenemos derecho legal a los comprobantes de pago. Todas las mensualidades, todas las tasas, todos los costos adicionales, añadí, manteniendo la voz firme. Todo está a mi nombre, con mi documento de identidad, desde mi cuenta bancaria. La secretaria vaciló, pero Miguel ya estaba mostrando los documentos que respaldaban mi declaración. Extractos bancarios, comprobantes de transferencia, todo meticulosamente organizado. Voy a llamar al director académico, dijo ella, claramente incómoda. 15 minutos después, estábamos en el despacho del director, un hombre de mediana edad que examinaba los documentos con creciente atención. Realmente, todos los pagos están a nombre de la señora, confirmó. Pero no entiendo cuál es el problema. El problema es que fui engañada, expliqué. Esta alumna y mi exmarido me hicieron creer que era sobrina de él, que necesitaba ayuda. En realidad, es su amante. Usé mi dinero para financiar una traición. El director frunció el ceño. Entiendo la situación personal, pero la alumna cumplió con todos los requisitos académicos. Pero no cumplió con los requisitos de honestidad, intervino Miguel. La matrícula se realizó en base a información fraudulenta. Mi clienta fue engañada para pagar una educación basada en mentiras. Quiero todos los documentos que comprueben mi responsabilidad en los pagos, dije, mirando al director a los ojos. Necesito cada recibo, cada comprobante, cada registro que demuestre que fui yo quien financió íntegramente sus estudios. El director consultó algunos documentos, confirmó las transferencias bancarias, verificó los registros académicos. De hecho, todos los pagos están a su nombre, confirmó. Puedo preparar los comprobantes oficiales que ha solicitado. 5 años de documentación académica y financiera. Perfecto, dijo Miguel. Estos documentos son esenciales para el proceso legal que vamos a iniciar. Mientras esperábamos la documentación, aproveché para preguntar detalles sobre el curso. Descubrí que Marta no era solo una alumna promedio. Tenía notas excelentes, participaba en actividades extracurriculares, era considerada una de las mejores del grupo. Todo eso, claro, financiado por mí. Siempre fue muy dedicada, comentó el director. Una de las alumnas más comprometidas que hemos tenido. ¡Qué ironía! Comprometida con los estudios que yo pagaba, comprometida con la relación que destruyó mi matrimonio, pero no comprometida con la honestidad. Salimos de la universidad con una carpeta llena de documentos. 5 años de mensualidades, todas pagadas por mí. 5 años de tasas, materiales, gastos adicionales, todo debidamente registrado con mi nombre como pagadora. Era una prueba irrefutable de mi generosidad y de su traición. Mientras tanto, Marta seguía completamente ajena a lo que estaba ocurriendo. Al contrario, estaba más exhibicionista que nunca en las redes sociales. Esa misma semana, vi sus publicaciones en Instagram. Fotos de ella con Pablo en restaurantes caros, comprando el vestido para la graduación, mostrando la invitación de la ceremonia. Por fin llegó el gran día, escribió. 5 años de dedicación valieron la pena. Mi nuevo amor estará ahí para aplaudirme. ¡Qué cinismo! 5 años de dedicación a costa de mi dinero. Y todavía llamaba a Pablo nuevo amor, como si yo nunca hubiera existido. También había publicaciones sobre la fiesta de graduación. Había alquilado un salón lujoso en el centro de Madrid, contratado un fotógrafo profesional, encargado un carísimo vestido de una boutique exclusiva de la Gran Vía.
Todo pagado con lo que sobraba del dinero que yo transfería para sus necesidades académicas. Este es mi nuevo comienzo, escribió en una de las publicaciones, posando al lado de Pablo. El inicio de mi nueva etapa, al lado de quien realmente me ama y cree en mi potencial. Al leer eso, sentí una mezcla de asco y satisfacción. Asco por su descaro, satisfacción porque no tenía ni idea de lo que se venía. Cada publicación suya era una prueba más de la vida lujosa que llevaba a mi costa. Pablo también estaba activo en las redes, compartiendo sus publicaciones, comentando con corazones y elogios. Mi abogada favorita, escribió en una de las fotos. Como si ya se hubiera graduado, como si el diploma fuera solo un trámite. En una de las publicaciones, aparecían brindando con champán en un restaurante caro. Celebrando por adelantado, decía el pie de foto. Porque cuando trabajas duro, mereces celebrar cada logro. ¿Trabajar duro? Lo único en lo que trabajó duro fue en engañar a una mujer generosa y robarle el marido. Estaban viviendo su cuento de hadas. La joven inteligente que triunfó en la vida, el hombre maduro que dejó a su aburrida esposa para empezar de nuevo con alguien más joven y más guapa. Era una narrativa perfecta, digna de una película romántica. Lo que ellos no sabían era que yo estaba construyendo mi propia narrativa. Y en ella, la justicia tendría la última palabra. Miguel me llamó el viernes antes de la graduación. Sara, tenemos todo lo que necesitamos. Los documentos son irrefutables. ¿Estás lista para la fase final? ¿Qué tienes en mente? Pregunté. Iremos a la ceremonia. Con los documentos en mano, vamos a interrumpir esa farsa y mostrarle a todos quién pagó realmente esa graduación. Vamos a exponer la verdad frente a toda la familia, amigos y profesores. Sentí mi corazón acelerarse. La idea de confrontarlos públicamente, de exponer la verdad delante de todos los invitados, era perfecta. Quiero que todos sepan quién es la verdadera responsable de que ella esté ahí, dije. Quiero que vean las pruebas, que entiendan cómo fui utilizada. Será imposible negar la evidencia, aseguró Miguel. 5 años de documentos no mienten. Sí, respondí sin dudar. Estaré allí. Y esta vez, la humillada no seré yo. El escenario de la humillación que ellos habían creado para mí estaba a punto de volverse en su contra. Y sería tan público como el teatro de apariencias que habían sostenido durante 5 años. La caída sería proporcional a la altura en la que creían estar. El día de la graduación, Marta se vistió como una reina. El vestido que había costado una fortuna, de mi fortuna, por supuesto, era un modelo exclusivo en azul real que resaltaba perfectamente su figura. Había contratado a una maquilladora profesional, un estilista, y llegó al salón de la universidad radiante, como si estuviera desfilando por una alfombra roja. Cruzaba el salón con los ojos brillando, saludando a compañeros, profesores y familiares de los demás graduados. Pablo estaba a su lado, con un traje impecable, sonriendo como un pavo real orgulloso. Los dos posaban para fotos, recibían felicitaciones, eran el centro de atención. ¡Qué pareja tan bonita! Escuché a alguien comentar. Es tan joven y ya se gradúa en Derecho. Debe haber trabajado muchísimo para lograrlo. Si supieran. Marta claramente estaba disfrutando de toda la atención. Sostenía el diploma como si fuera un trofeo ganado con sangre, sudor y lágrimas, cuando en realidad fue ganado con mi sangre, mi sudor y mis lágrimas. Por fin. Dijo en voz alta, para que todos la oyeran. 5 años de sacrificios valieron la pena. Ahora puedo comenzar mi verdadera carrera. Sacrificio. Qué palabra tan interesante, viniendo de alguien que jamás pagó un solo centavo por su propio futuro. Yo estaba ubicada estratégicamente al fondo del salón, observándolo todo. Miguel estaba a mi lado con la carpeta de documentos, esperando el momento exacto. Habíamos planeado todo al detalle. La ceremonia comenzó con los discursos de rigor. El director habló sobre dedicación, esfuerzo, logros. Marta estaba en primera fila, prácticamente hipnotizada por su propia victoria. Pablo grababa todo con el móvil, como un paparazzi personal. Cuando llegó el momento de la entrega de diplomas, Marta fue una de las primeras en ser llamada. Se levantó con elegancia, saludó a Pablo, y caminó hacia el escenario con la gracia de una reina de belleza. Marta Vega, anunció el presentador. Graduada en Derecho con honores. Con honores. Claro, cuando no tienes que trabajar para pagar las cuentas, te sobra tiempo para dedicarte de lleno a los estudios. Subió al escenario, recibió el diploma, posó para las fotos oficiales. El salón aplaudía, Pablo gritaba bravo, como si estuviera en una ópera. Era su momento de gloria absoluta. Y fue justo en ese momento que decidí actuar. De repente, la puerta del salón se abrió con un golpe seco.
Todas las cabezas se giraron para ver quién llegaba. Era yo, caminando con postura firme por el pasillo central. A mi lado, Miguel, elegante y determinado como un fiscal. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Marta, que aún estaba en el escenario, me vio y su sonrisa comenzó a deshacerse lentamente. Cuando llegué al centro del salón, me detuve y la miré directamente. Buenas tardes a todos, dije, con una voz firme que resonó en todo el auditorio. Pido disculpas por la interrupción, pero hay algo que deben saber sobre esta graduación. El silencio ahora era absoluto. Ni una respiración se escuchaba. Esta mujer, señalé a Marta, que estaba congelada en el escenario, no debería graduarse hoy. De hecho, lo consiguió todo mediante fraude, con la ayuda de mi exmarido. Y tengo las pruebas. Un segundo después, el salón se convirtió en un torbellino de murmullos y tensión. La gente comenzó a susurrar, a volverse para ver las reacciones. Miguel abrió la carpeta y empezó a mostrar los documentos. Durante 5 años, continué, aún mirando a Marta, yo pagué íntegramente sus estudios. Cada mensualidad, cada libro. Todo porque mi exmarido me dijo que era una sobrina necesitada. Mentira. Es su amante. Marta finalmente reaccionó, bajando del escenario a tropezones. Eso es mentira. Gritó, pero su voz temblaba. ¿Estás loca? ¿Loca? Sonreí por primera vez en semanas. Querida, loca es quien paga 5 años de universidad para la amante de su marido sin saberlo. Pero, por suerte, ya abrí los ojos. Pablo intentó acercarse, pero lo ignoré por completo. Profesores, directivos, me dirigí a las autoridades académicas presentes, tengo aquí todos los comprobantes de pago. 5 años de transferencias bancarias a mi nombre. Esta mujer jamás pagó un centavo por sus estudios. El director de la facultad se acercó, visiblemente incómodo. Otros profesores comenzaron a moverse, susurrando entre ellos. Esta es una situación bastante inusual, dijo el director. Inusual es poco, respondí con una sonrisa dulce. Yo diría que es una situación educativa. Después de todo, estamos en una universidad. ¿Qué tal una clase práctica sobre consecuencias? Marta estaba visiblemente desesperada ahora. Sara, por favor, hablemos en privado. ¿En privado? Me reí en voz alta. Querida, tuviste 5 años de conversaciones privadas con mi marido. Ahora llegó la hora de la conversación pública. El murmullo en el salón aumentó. Los familiares de los demás graduados comenzaron a comprender el drama que se estaba desarrollando. Algunos tomaban fotos, otros grababan con sus móviles. Además, continué, disfrutando de la situación, creo que es justo que todos sepan quién realmente merece las felicitaciones aquí. Después de todo, quien trabajó para pagar esta graduación fui yo. Así que, técnicamente, ¿no creen que quien debería estar recibiendo el diploma soy yo? Marta empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Era puro pánico. «No puedes hacerme esto», gritó. «¿No puedo?» Incliné la cabeza con falsa preocupación. «Vaya, solo estoy haciendo lo mismo que tú me hiciste. La diferencia es que yo tengo pruebas». El director hizo una seña a los guardias de seguridad, que comenzaron a acercarse, pero no a mí. Ellos estaban claramente confundidos sobre cómo proceder. «El proceso ya está en marcha», anunció Miguel. «El título está siendo impugnado judicialmente. La ceremonia no puede continuar». Marta salió corriendo hacia la salida, su carísimo vestido ondeando detrás de ella como una capa de drama. Pero antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta una última vez. «Te vas a arrepentir de esto, Sara». «Querida», respondí con la sonrisa más dulce que pude, lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en descubrirlo. Pero no te preocupes, estoy segura de que encontrarás otra forma de pagar el posgrado. ¿Quién sabe? Tal vez trabajando de verdad esta vez. Salió gritando, dejando un rastro de humillación tras de sí. Pablo intentó seguirla, pero lo intercepté. «Pablo, ¿no vas a saludar a la verdadera financiadora de la graduación? ¡Qué falta de educación!». Me miró con odio, pero no dijo nada. Simplemente salió tras Marta, ignorado por la multitud que ahora me miraba con una mezcla de asombro y admiración. ¿Y yo? Yo salí con la cabeza en alto, con la dignidad intacta y una sensación de justicia finalmente cumplida. Los aplausos tímidos que escuché a mis espaldas fueron la cereza del pastel. La graduación había sido cancelada, el título suspendido y la máscara, finalmente, se había caído frente a todos. La justicia nunca había tenido un sabor tan dulce. Pasaron meses desde aquel glorioso día en la universidad. El escándalo se había esparcido rápidamente por las redes sociales y grupos de WhatsApp.
Los videos del enfrentamiento circularon durante semanas, siempre acompañados de comentarios que variaban entre qué valentía la de esta mujer, y imagínate descubrir eso después de 5 años. La pareja que antes se exhibía con tanto orgullo ahora se escondía como ratas. Marta y Pablo, sin el título con el que tanto soñaron y sin la posición social que habían planeado conquistar, tuvieron que mudarse a una casa pequeña en las afueras de Getafe, bien lejos del glamuroso centro de Madrid donde solían pavonearse. La casa era un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio sin ascensor, muy diferente de los restaurantes elegantes y hoteles lujosos que frecuentaban cuando gastaban mi dinero. Ya no había publicaciones en Instagram mostrando cenas románticas ni viajes de fin de semana. Sus redes sociales quedaron en silencio, como si se los hubiese tragado la vergüenza. Pablo intentó mantener la empresa funcionando después del divorcio, pero nuestra clientela era, en gran parte, mía. Cuando la historia se hizo pública, muchos clientes prefirieron seguir trabajando conmigo, que había demostrado tener carácter, en lugar de con él, que se había revelado como un mentiroso. La empresa, que tanto habíamos construido juntos, acabó quedando prácticamente toda para mí. Marta, por su parte, tuvo que empezar la carrera de Derecho desde cero en una universidad pública, esta vez pagando de su propio bolsillo, claro. Pero sin el apoyo financiero que yo le proporcionaba, tuvo que buscar un trabajo para mantenerse. Escuché que estaba trabajando como dependienta en una tienda de ropa en el centro comercial, muy lejos de los sueños de grandeza que cultivaba. Las promesas de una vida cómoda que Pablo le había hecho se convirtieron en humo. Lejos de los focos, del lujo y de los planes de ascenso social, ahora vivían bajo la sombra de su propia vergüenza. La narrativa romántica de amor verdadero que tanto proclamaban se había revelado como una farsa barata. Yo, en cambio, prosperaba. La empresa creció, aparecieron nuevos contratos, y mi reputación como una mujer fuerte y decidida me abrió puertas que ni imaginaba. Varias personas me buscaron para contar historias similares, pidiéndome consejos sobre cómo lidiar con traiciones. Me convertí en una especie de símbolo local de resistencia femenina. Fue en una de esas calurosas tardes de verano madrileño que decidí hacer una visita especial. Tomé mi coche y conduje hasta Getafe, curiosa por ver cómo estaba la pareja que tanto me había humillado. Cuando llegué a la dirección que había conseguido por medio de un conocido, pasé algunos minutos observando el edificio. Realmente era modesto, con pintura descascarada y ventanas pequeñas. Muy distinto al nivel de vida al que se habían acostumbrado a mis expensas. Subí los 3 tramos de escaleras hasta su apartamento. Se podían oír voces discutiendo adentro, probablemente sobre dinero, imagino. Toqué la puerta y esperé. Pasos apresurados se acercaron. La puerta se abrió con cautela, apenas una rendija al principio. Cuando Marta me reconoció, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. «Sara», murmuró, tratando de cerrar la puerta rápidamente. Pero ya había puesto el pie en la abertura. «Hola, Marta», dije con la sonrisa más dulce que pude. «¿Cómo estás? Supe que se mudaron para acá. ¡Qué barrio tan encantador!». Ella abrió la puerta con renuencia. Estaba visiblemente cambiada, más delgada, con ojeras, usando ropa sencilla que jamás habría mostrado en Instagram. La glamurosa estudiante de Derecho había dado paso a una mujer cansada y derrotada. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando mantener algo de dignidad. Miré por encima de su hombro y vi el apartamento. Muebles baratos, sin decoración, Pablo sentado en el sofá en pijama en plena tarde, viendo televisión. Qué contraste con las fotos de pareja poderosa que solían publicar. En realidad, dije, saboreando cada palabra, vine por trabajo. Estoy expandiendo mi empresa de limpieza y escuché que estás buscando empleo. Su rostro cambió de color. ¿Empresa de limpieza? Sí. Tengo un puesto perfecto para ti. Limpieza de casas particulares. No paga mucho, claro, pero al menos es un trabajo honesto. Algo que todavía no has probado, ¿cierto? Por un momento, Marta guardó silencio, procesando la oferta. Entonces, la realidad de la situación la golpeó de lleno. La mujer que había financiado sus estudios, a quien había traicionado y humillado, estaba allí ofreciéndole trabajo como limpiadora. El odio explotó en ella como un volcán. «Te vas a arrepentir», gritó con una voz tan aguda que debió despertar a todo el edificio. «Lárgate. Fuera de mi vida». Pablo apareció detrás de ella, pero al verme simplemente bajó la cabeza. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme. «Vaya, qué vocabulario», comenté, negando con la cabeza con falsa decepción. «Y yo que pensaba que 5 años de derecho habrían refinado tu educación. Pero veo que, fuera, es una palabra que conoces bien. Al fin y al cabo, fue lo que hice con mi dinero por tu culpa, simplemente se fue». «Lárgate», volvió a gritar,
con lágrimas de rabia corriendo por su rostro. Está bien, dije, retrocediendo unos pasos. La oferta sigue en pie, ¿vale? Cuando la realidad golpee y necesiten dinero de verdad, me llaman. Pago bien a quien trabaja con honestidad. Me di la vuelta para irme, pero antes de empezar a bajar las escaleras, la miré una última vez. Ah, Marta, una última cosa. Gracias. ¿Gracias por qué?, preguntó, confundida en medio de la rabia. Por mostrarme quién era realmente Pablo antes de que yo desperdiciara más años de mi vida con él. Al final, me hicieron un favor y ni siquiera lo saben. Y bajé las escaleras riendo. Una risa genuina, liberadora, que resonó por todo el edificio. No era una venganza impulsada por el rencor o el odio. Era justicia, pura y simple. La vida había dado una vuelta completa, quienes me humillaron estaban ahora humillados, quienes vivieron a mis expensas ahora enfrentaban la cruda realidad del trabajo honesto, quienes mintieron ahora estaban siendo confrontados con la verdad de las consecuencias. ¿Y el sabor? Era dulce como la miel. Más dulce que cualquier postre que haya probado. Era el sabor de la dignidad recuperada, de la autoestima restaurada, de la justicia finalmente servida.